hablar el día de hoy de sífilis congénita. La sífilis congénita es otra infección de transmisión vertical, pero a diferencia de la que hemos hablado anteriormente, esta infección de transmisión vertical ni es por un virus ni es por un parásito, es una bacteria, y es una bacteria negativa que se llama ¿qué? Muy bien, vieron qué bonito pasar clases cuando les responden y hay participación. Entonces, el agente etiológico es una bacteria negativa que es el treponema pálido. Esta lámina de acá se las he traído para que vean una de las lesiones características de lo que es la sífilis. Esto se llama el pénfigo palmo plantar, que prácticamente no voy a decir que es patognomónico, pero con otros síntomas más nos llevan más a inclinarnos a esta patología. Si nosotros hacemos la definición de lo que es la sífilis congénita, pues obviamente vamos a hacer la misma definición de las otras patologías. Empezando a decir que siempre es una infección sistémica ¿de quién? Del producto, del feto, del recién nacido, ¿no es cierto? ¿Y por qué es causada? En este caso, ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, es una bacteria gram negativa, es una espiroqueta que es el treponema pálido, como decía su compañero. ¿Cómo adquiere la enfermedad el producto, el feto o el recién nacido? A través de la vía transplacentaria. ¿En qué momento puede adquirir? En los tres momentos que siempre hablamos: antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, antes del nacimiento es la vía transplacentaria, hematógena, que cuando la madre está infectada, la madre está cursando con una bacteremia, en este caso con una bacteremia activa aguda, obviamente que puede pasar la barrera y llegar a infectar el producto. Entonces, nosotros decimos que esta infección, que es un problema a nivel mundial, y además que pese a todos los adelantos que hemos tenido, de repente no es la concientización, vamos a decir así, de las personas, y sigue siendo un poquito irresponsable en lo que significa las relaciones sexuales. Para que la madre tenga una infección, obviamente que se adquiere a través de las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y el tener una relación sexual sin protección o no saber a qué se está exponiendo, va a significar que en el caso de que se embarace y le adquiere esa infección, la pueda transmitir al producto. Y sin embargo, nosotros sabemos que esta infección congénita es prevenible del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros la diagnosticamos durante la gestación y la madre recibe un tratamiento oportuno y adecuado, el niño no tiene el riesgo de poderse infectar, pero generalmente no sucede así. Entonces se está viendo que hay un incremento de sífilis congénita y eso también se debe a una causa principal, que de repente estamos un poquito fracasando en lo que es el control prenatal y en lo que se llama el tamizaje materno, ¿cierto? Si hablamos de tamizaje materno, volvemos a insistir que toda gestante responsable debe acudir en Bolivia, en nuestro país y en nuestro departamento, a su centro de salud en los primeros meses o cuando ya tiene un retraso de la menstruación, ¿no es cierto? Para ver si está o no está embarazada y en ese momento, pues obviamente, hacerle el tamizaje materno, que no solamente es de la sífilis, sino ver todas aquellas patologías de transmisión vertical que nosotros la podemos diagnosticar de manera oportuna y hacer el tratamiento. Como ya hemos dicho anteriormente, aquí estamos nosotros con el agente biológico. Es una espiroqueta que es delgada, helicoidal, que es altamente móvil y microferótica. ¿Cuál es la característica de esta espiroqueta, de esta bacteria? Es que no es fácil cultivarla. Tiene una gran capacidad invasiva, o sea que es fácil para que se pueda infectar, se disemina rápidamente por vía hematógena y atraviesa la placenta desde etapas tempranas. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener una infección en cualquier momento del embarazo. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? Nosotros siempre hablamos de los mecanismos de infección del producto, de los mecanismos de transmisión antes del nacimiento, que es la vía intraútero, transplacentaria o hematógena, durante el nacimiento, que es en el momento del parto, y después del nacimiento. ¿Cómo llega a infectarse el producto? Primero vamos a hablar de la vía transplacentaria. Y ahí vamos a decir que prácticamente el treponema atraviesa la placenta en cualquier momento, como lo venimos repitiendo.
Sin embargo, el riesgo es mayor entre el segundo y el tercer trimestre y constituye esta vía de transmisión el alto porcentaje de que pueda afectar al producto o al feto, el 95% hasta el 95%. Y nosotros tenemos dentro de la sífilis dos clasificaciones, que son las clásicas, la materna primaria o secundaria y la fase latente o tardía. Cuando nosotros tenemos la sífilis materna primaria y secundaria, el riesgo aproximadamente es un 100% para que ocurra esa transmisión. En la latente tardía va a disminuir hasta un 40%. Ahora, ¿qué pasa en el momento del nacimiento? Durante el parto. Y nosotros vamos a decir que durante el parto, el contacto, como ya lo estamos explicando, es un contacto directo. El contacto directo que al niño, al descender por el canal del parto, tenga contacto con esas lesiones como en los genitales maternos, como es el chancro, como es el condiloma, y es en ese momento que el niño se puede infectar. Por lo tanto, generalmente este tipo de transmisión intraparto prácticamente es más raro y puede llegar a un 2 o hasta un 5%. Ahora, después del nacimiento, ¿cuál es la manera de contagiarse, de infectarse un niño después del nacimiento? Es a través de la lactancia materna. Para que se contagie a través de la lactancia materna, el microorganismo debe atravesar la leche materna. Sin embargo, ya está demostrado que esta bacteria no pasa a la lactancia materna. Por lo tanto, no se transmite a través de la lactancia materna, como hemos visto en otras patologías. Pero debemos tomar en cuenta algo. Si hay una lesión que esté afectando la mama, que tengamos, por ejemplo, un chancro en una mama, en ese instante o en ese momento que nosotros diagnostiquemos un chancro en mama, directamente tenemos que suspender la lactancia materna. Lo vuelvo a repetir, no porque pase a la lactancia materna, sino al tener contacto el niño, la boca, y al mamar y agarrar ese chancro, obviamente que puede tener, ¿no es cierto?, la sífilis por aspiración. Entonces, nosotros decimos que en el caso de que exista una lesión a nivel de mama, se debe suspender la lactancia materna de la mama afectada, lo que no contraindica la otra mama que está normalmente sana, a no ser que las dos mamas tengan lesiones, ¿cierto? Ahora, la fisiopatología es lo mismo que todo. Para que se infecte, para que tenga una infección el niño, pues obviamente la madre tiene que tener la infección materna, ¿cierto? Y la madre tiene que adquirir la desinfección. Y ya sabemos, y lo volvemos a repetir, que es por transmisión sexual, ¿cierto? Y obviamente la bacteriemia ya permite la diseminación sistémica del treponema. Ahora, ¿qué quiere decir nosotros? Que para ver una infección, para ver una transmisión, tiene que tener una bacteriemia. Y en este caso, aquí se lo denomina espiroquetemia. ¿Qué quiere decir? Que la espiroqueta, ¿no es cierto?, la que está en el torrente sanguíneo. Entonces, aquí nosotros vemos que durante la sífilis primaria y secundaria existe una gran cantidad de espiroquetas circulares. O sea que hay grandes posibilidades de que el niño se infecte. Esto va a aumentar entonces el riesgo fetal para que pueda adquirir la enfermedad. Pasa la espiroqueta a la barrera placentaria, llega entonces a afectar a diferentes órganos y diferentes órganos del sistema y puede ocurrir en cualquier momento, como hemos dicho, de la gestación. Entonces aquí afecta, invade hígado, vaso, médula, piel, hueso, sistema nervioso central y pulmón. ¿Qué significa eso? Que la clínica va a depender mucho de qué órgano está afectado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos infectado el sistema nervioso central, vamos a tener una neuroinfección, una encefalitis, lo cual quiere decir que ante un PDR positivo o una sífilis congénita ya confirmada, nosotros tenemos que descartar una neuroinfección y tenemos que realizar una función lumbar, ¿cierto? La inflamación fetal generalizada, ¿qué es lo que va a producir? Vasculitis, endotelitis, la inflamación de las arterias, la capa interna, necrosis tisular, fibrosis, alteración del crecimiento. Y luego ya vamos a tener las manifestaciones clínicas.
Esas manifestaciones clínicas puede ser que sea desde asintomática hasta sintomática y hasta compromiso de múltiples órganos del sistema. Va a depender de la edad gestacional, va a depender de la carga bacteriana, va a depender de la etapa de la sífilis materna, o sea, en qué momento ha adquirido la madre y si ha recibido o no ha recibido tratamiento. Aquí lo que nosotros tenemos son las diferentes las etapas maternas de la sífilis en la madre y el riesgo de transmisión. Entonces, sífilis primaria y secundaria puede llegar hasta un 100%. En la latente temprana disminuye el porcentaje de transmisión y en la latente tardía aún menos, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros vemos el comportamiento de una sífilis no tratada? ¿A qué nos puede llevar? Una madre que no ha hecho control, una madre que no ha hecho tratamiento. Primero, a tener una interrupción del embarazo. Y decimos que puede llegar a tener un aborto espontáneo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, una gestante llega con una interrupción o con el antecedente de un aborto, obviamente tenemos que buscar la causa del aborto. Cuando nosotros estamos hablando de aborto, nos estamos refiriendo a la interrupción del embarazo. ¿De cuántas semanas? Uno de 28 semanas, si hay una interrupción, ¿es aborto? 21, 22. Por debajo de, sí, dependiendo, ¿no? De 21 semanas de gestación, por debajo, ¿no es cierto? Óbito fetal. El óbito fetal, aproximadamente de todos los niños que están infectados, el 20% va a ocurrir el óbito fetal. O sea, va a haber una pérdida del líquido, ¿cierto? Que lo vamos a diagnosticar con el monitoreo de la frecuencia cardíaca, un monitoreo fetal a través de la ecografía. Cuando la madre llegue y nos dice que el niño no se mueve, que el niño no lo siente, entonces podemos nosotros pensar y hacer una ecografía y hacer el monitoreo. Van a acabar en un parto prematuro del 20%, una muerte perinatal del 23% y los lactantes infectados del 21% y un 19% que van a ser asintomáticos, van a ser sanos, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que nos está demostrando? Que si nosotros no hacemos un diagnóstico, que no hacemos un tratamiento, obviamente que vamos a tener, ¿no es cierto?, un resultado y ese resultado, pues, lo podemos prevenir, como hemos dicho inicialmente, cuando hacemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Aquí lo que tenemos es el riesgo fetal correspondiente a la sífilis materna no tratada. Entonces, en una sífilis primaria o secundaria, en una sífilis latente temprana y en una sífilis tardía. Y aquí vemos que el recién nacido prematuro lo podemos encontrar en un 20% cuando la sífilis es latente o temprana en la madre no tratada y un 9% en la tardía. El aborto en la sífilis primaria va a pasar en un 50%, en una sífilis latente 16% y en la tardía el 10%. La muerte neonatal, en la latente temprana el 4% y la tardía el 1%. La sífilis congénita, a lo que nos estamos refiriendo. Si tiene la sífilis primaria o secundaria, en el 50%. La latente en el 40% y la sífilis tardía el 10%. Y aquí tenemos ya el porcentaje de recién nacidos sanos. Cuando hablamos de estadística y epidemiológica, siempre hay variaciones de una bibliografía a otra. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para una sífilis congénita? Cuando nosotros hacemos una consulta o cuando va una gestante, debemos elaborar una historia clínica que cumpla todos los requisitos. Dentro de la historia clínica es fundamental que el médico, cualquiera que sea y de cualquier especialidad, tiene que saber hacer una análisis. Y dentro de ese análisis nosotros tenemos que preguntarle algunos datos que son importantes para ver cuál es el comportamiento y qué riesgo tiene la madre para la enfermedad que estamos pensando. Estamos hablando nosotros de una infección de transmisión sexual. Entonces, en eso obviamente que tenemos que tratar de cuidar con de encontrar, digamos, las respuestas con ese diálogo asertivo, con esa confianza que la madre tenga con nosotros, de poder saber las conductas sexuales de riesgo, ¿cierto? Entonces, saber si tiene una pareja, si tiene dos parejas, pero hay que saberlo preguntar, porque normalmente, pues no es fácil, ¿cierto?, hablar de este tipo con una gestante, pero hay que saberlo preguntar.
hay que ver si no ha hecho control. Es muy frecuente que las mujeres embarazadas, cuando tienen conductas sexuales de riesgo, cuando tienen más de una pareja o de dos parejas, son renuentes a hacer el control prenatal, ¿no es cierto? Entonces probablemente no hay el control prenatal. Eso va a significar que si tiene, y más que todo, si tiene algunas lesiones en genitales, pues va a ser un poco más difícil y eso nos va a permitir el que no vaya a control, el que no vaya al médico, hacer un diagnóstico tardío y eso va a significar un tratamiento inadecuado y obviamente el riesgo. Uso de antibióticos distinto a la penicilina, ya está demostrado que el antibiótico de primera línea para el treponema es la penicilina, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora no existe otra alternativa a no ser que exista alergia a la penicilina. La reinfección materna, pareja sexual no tratada, en esto yo les comentaba, si una madre tiene una sífilis, si tiene una infección de transmisión sexual, y le decía, si no viene del cielo la transmisión de esa enfermedad, alguien se la pasa, y esa es la pareja. Entonces, tener la precaución de hablar con la pareja, de decirle lo que tiene la madre, el riesgo que implica no hacer el tratamiento a la gestante o a la mujer y no a la pareja. El tratamiento es de pareja, ¿ya? Lo primero. Entonces, la pareja sexual no tratada viene a ser un factor de riesgo. El que tenga otra enfermedad concomitantemente a ello, como es el VIH, que haya consumo de drogas, entonces aumentan los factores de riesgo para que pueda tener una infección de transmisión vertical. ¿Cómo la clasificamos la sífilis? La clasificamos en dos estadios: la sífilis congénita o temprana, la sífilis congénita y tardía. ¿En base a qué se realiza esta clasificación? En base a la sintomatología. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Dos variables: sintomatología y el tiempo de aparición. Entonces decimos, sintomatología o manifestaciones clínicas que aparecen antes de los 2 años es una congénita, temprana o precoz. Manifestaciones clínicas que aparecen después de los 2 años es una tardía. Entonces, fíjense ustedes que estamos diciendo que puede ser que la sífilis no haya tenido sintomatología y que después de 2 años recién comienza a tener. Aquí ya no tenemos lo mismo que hemos marcado, los factores de riesgo, tanto que ya lo hemos explicado anteriormente, tener en cuenta mucho el tema del control del embarazo, del diagnóstico, del tratamiento incompleto, de las conductas sexuales de la pareja, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya vamos hablando de todo esto, llegamos ya a ver cuál es la clínica. Entonces, vamos por partes, ¿no es cierto? Para hacer un buen diagnóstico, primero hacemos una historia clínica. Empezamos desde la anamnesis y hacemos todo lo que es la historia clínica, los antecedentes, y luego nos vamos al examen físico, a buscar estas manifestaciones clínicas, siempre tomando en cuenta lo que estamos diciendo, que son asintomáticos al nacimiento y es decir, que no va a tener ningún síntoma. Y eso más o menos concurre entre el 60 al 70%. Y dentro de las manifestaciones clínicas tenemos manifestaciones generales, que son manifestaciones inespecíficas. Aquí en la sífilis hay algunos signos que son característicos que más nos llevan a pensar en sífilis, ¿no es cierto? Pero estas manifestaciones generales las podemos tener en cualquiera de las otras patologías, como es la prematuridad, el bajo peso, la hepatoesplenomegalia, que ya venimos repitiendo también que ante cualquier signo o palpando del hígado o el vaso, pues debemos ya descartar una patología en el recién nacido de transmisión vertical porque no son palpables estas vísceras. Sí puede haber una puntita de vaso, un hígado 1 centímetro, pero cuando ya tenemos una hepatomegalia y una esplenomegalia estanca, pues debemos descartar patología. La otra es la lesión exantemática maculopapular, que puede ser generalizada, puede ser descamativa y cobeso. Y aquí ya vamos teniendo algunas manifestaciones que nos llevan más a pensar en una sífilis. Lo que hemos visto al comienzo, esas lesiones en lo que son las plantas y las palmas de los pies, que es el pénfigo sifilítico o pénfigo palmoplantar.
¿Qué son esas? Lo que hemos visto, las lesiones ampollares, aquí la vemos, ¿no es cierto? Llamativas, estas lesiones ampollares. Podemos tener compromiso pulmonar, entonces estamos hablando de cuando hay compromiso pulmonar que ya está afectado, ¿no es cierto?, el parénquima pulmonar, y a esa vamos a llamar la neumonía alba. Entonces la neumonía alba es la neumonía producida por la espiroqueta. Y para confirmar si tiene una neumonía, ¿con qué lo confirmamos? Voy a tener yo signos de dificultad respiratoria, obviamente, voy a tener alocución crepitante, voy a sospechar de una neumonía, tengo yo los antecedentes de sífilis, ¿y cómo la confirmo la neumonía? ¿No es cierto? Tengo que pedir una radiografía. Entonces, dentro de los análisis de gabinete, ya sea en el laboratorio o de imagen, va a depender de qué órganos están comprometidos para que yo solicite esos laboratorios, ¿cierto? Entonces ahí voy a pedir una neumonía. Y en la neumonía, ¿qué es lo que se encuentra? Cualquier neumonía. ¿Qué es lo que encuentra en la radiografía? Vas a pedir una radiografía de tórax y obviamente la tenés que interpretar la radiografía. ¿Qué vas a encontrar? Infiltraciones y consolidaciones, ¿no es cierto? Entonces, voy a pedir y obviamente buscar las imágenes características de un proceso neumónico. Compromiso neurológico, y hemos dicho que el compromiso neurológico va a ir desde una meningitis. Y para descartar una meningitis, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué van a hacer para descartar o confirmar si tiene una neuroinfección o no? ¿Perdón? Una punción lumbar, un líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y obviamente, si yo pienso, volviendo al examen, estábamos hablando del examen, me paso de una cosa a la otra, con las disculpas, ¿no es cierto? Tenemos que saber cuáles son los parámetros normales. Entonces yo voy a pensar en una hidrocefalia cuando hay un aumento del perímetro cefálico, cuando tengo una fontanela amplia, y si un niño mide 50 centímetros, ¿cuánto es el perímetro cefálico esperado? Están dando examen de eso, están haciendo la práctica. Y me han sacado un microcefálico, creo que por ahí tenía 30. Tienen que saber todo lo que significa parámetros normales. Si yo pido un hemograma, tengo que saber qué es lo normal. Si digo una hidrocefalia, tengo que saber cuánto es el perímetro cefálico esperado para ese niño, ¿cierto? Entonces, generalmente, cuando hemos hecho el examen del recién nacido, decimos que el perímetro cefálico esperado es lo normal, 33 a 37, ¿no? O 36. A ver, decimos nosotros, si un niño mide 50 centímetros, es la mitad más 10. Con una variante de más menos 2, más menos 3, y que ahí lo vamos a llevar a la curva, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber, porque si no sé, me van a hacer un niño con un perímetro cefálico de 40 a 39 y no voy a saber qué es un hidrocefálico. Entonces tengo que saber cuáles son los parámetros normales para ver si hay una hidrocefalia, si la fontanela está ancha, si las suturas están abiertas, qué es lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? Y en ese caso, pues voy a pedir una ecografía para ver cómo están los ventrículos. Y aquí, o sea, el líquido cefalorraquídeo, ver si hay un aumento de células blancas, si hay una leucocitosis o leucospiria en lo que es el líquido cefalorraquídeo, para ver si hay aumento de la célula, para sospechar de que tiene y hacer una. Entonces, seguimos nosotros ahora hablando, hemos hablado de la sintomatología de una sífilis congénita temprana. Y hemos hablado que uno de los signos característicos más sugestivos de sífilis era. ¿Qué era? El otro es la rinitis sifilítica. Y esta rinitis sifilítica es esa secreción nasal continua y persistente, mucopurulenta y sanguinolenta. Y que esa secreción está llena de espiroqueta. Eso quiere decir que tiene y es altamente contagiosa, y es uno, lo vamos a repetir, de los signos clásicos de la sífilis.
Recuerdo también que en el hospital de niños hubo un pediatra que con solamente esta secreción hizo diagnóstico de una sífilis congénita, porque era continua, permanente, sanguinolenta, un poco fétida, entonces aquí nosotros tenemos. Entonces hay cosas que no debemos olvidar. Si yo veo un pérfido palmo plantar, tengo que hacerle la MDR. Si yo veo esa secreción, tengo que hacerle el MDR, ¿cierto? También puede haber compromiso óseo, como son los osteochondritis, periostitis, osteitis, y tomar en cuenta que aquí tenemos una pseudoparálisis de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener, el niño va a tener un llanto inconsolable cuando tratamos de movilizar y va a tener dificultad para movilizar las extremidades y más que todo las superiores. Manifestaciones hematológicas, como es la anemia hemolítica, trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia. Vale la pena recalcar que cuando nosotros analizamos un examen de sangre y vemos la fórmula, generalmente cuando la infección es bacteriana con un gran negativo, es más frecuente encontrar una leucopenia que la leucocitosis, ¿ya? O sea, disminución de los blancos. Compromiso hepático, hepatitis, colescasis, hiperbilirrubinemia, elevación de transaminasa. Entonces yo voy a sospechar cuando hay una hepatitis, cuando hay una colescasis, cuando hay presencia de ictericia, ¿no es cierto? Entonces fíjense ustedes cómo voy pensando y qué sintomatología tiene para que yo vaya descartando. Ahora entramos ya a la sífilis tardía, entramos a la que aparece aquella después de los 2 años de vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en lo que es característico de la triada de Hutchinson? Entonces, en esta triada de Hutchinson vemos que los dientes afectados, como aquí lo tenemos, son los incisivos centrales superiores, no los inferiores. Eso es lo que está estadísticamente demostrado. Y que tienen una forma, a veces decimos uno de media luna y otra forma de destornillador. La otra triada significa 3 signos. Entonces, 1 son los dientes de Hutchinson, 2 la queratitis internacional, eso significa que vamos a hacer una evaluación oftalmológica y que además esto puede llegar a que el niño pierda la visión y acabar con una ceguera. Y el otro signo es la sordera neurosensórica, que es la afectación del octavo par craneal. Entonces, tenemos en la sífilis tardía esa tríada, la de Hutchinson. Otros hallazgos que podemos tener: nariz en silla de montar, sales, frontal prominente, mandíbula corta, y aquí podemos ver varias alteraciones que podemos encontrar. Tenemos los antecedentes, tenemos la madre, tenemos el niño con sintomatología. Entonces, ¿qué sospechamos y planteamos una hipótesis diagnóstica de una sífilis congénita? Y así tengo que confirmar o descartar mi sospecha. Y para eso ya tengo que basarme en estudios laboratoriales. ¿Y cuáles son los estudios laboratoriales? Son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas son aquellas que se debe hacer el tamizaje en la gestante y también lo vamos a hacer en el niño. Entonces, la prueba más común que hacemos es la BDR y la RPR. ¿No es cierto? Más que todo son pruebas que obligatoriamente se deberían realizar. El no hacerlo en una madre que sabemos con esos factores de riesgo, es una irresponsabilidad o una negligencia. Ahora, ¿cuáles son las pruebas treponémicas? Las confirmatorias es cuando detectamos nosotros ya el anticuerpo específico, como es el FTA-OS, el TTPA y la IA, y aquí están los nombres de cada una de las pruebas, que nosotros vamos a ir a buscar esos anticuerpos específicos para ver si los tiene o no los tiene. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico y en el niño? Le hemos hecho el tamizaje, la mamá viene con un BDR positivo. El BDR, el informe viene cuantitativamente, en dilución. 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico neonatal? Primero hay que hacer una evaluación integral, como lo estamos hablando, ¿no es cierto? Donde nosotros tengamos todo lo que son los antecedentes, realicemos una buena anamnesis y hagamos ya la evaluación o el examen clínico del niño. Entonces, una vez que nosotros ya hacemos la evaluación clínica, planteamos la hipótesis de una sífilis congénita, nos vamos ya a la comparación de títulos serológicos. ¿Qué quiere decir comparación?
que yo le voy a hacer al neonato mi BDRL y lo voy a comparar con el BDRL de la madre, ¿no es cierto? O el RPR. Entonces, para confirmar mi diagnóstico de sífilis congénita, mi título neonatal tiene que ser 4 veces mayor que el de la madre. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí tengo una madre que tiene una dilución 1:4. Entonces, si es 4 veces, va a ser 4 por 4, 16, 1:16. Entonces, ahí yo voy a decir si está confirmado mi sífilis congénita, 4 veces superior. Y eso me obliga a que descarte una neurosífilis, por lo tanto, tengo que hacer un líquido cefalorraquídeo. Entonces, decimos nosotros, en la evaluación del neonato, ante la sospecha o confirmación materna que el neonato tiene que realizarse una punción lumbar, donde vamos a hacer el citoquímico, donde vamos a ver el aumento de células y el BDL en líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos va a confirmar. Vamos a pedir BDL en líquido cefalorraquídeo. Radiografía de huesos largos para descartar o confirmar si hay un compromiso óseo y los hemogramas y el perfil hepático para confirmar si hay también compromiso hepático, ¿cierto? Y luego ya vemos a la interpretación, como hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿qué puedo encontrar yo en los hallazgos laboratoriales? Un título de un recién nacido mayor a 4 veces más materno, mi diagnóstico está confirmado. Es una sífilis congénita. Inmediatamente, ¿cuál es la acción del médico ante la confirmación? Ante cualquier enfermedad es hacer el tratamiento. ¿Con qué? Con penicilina. Si el título es menor a 4 veces al materno, o sea, si en vez de 1 en 16 tiene 1 en 8, es menor, ¿no es cierto? Entonces voy a decir una infección posible y voy a hacer evaluación clínica y un tratamiento profiláctico. El BDR reactivo líquido cefalorraquídeo significa que tiene ya una neurosífilis, una infección, una meningitis. Y el tratamiento también ya es la penicilina. Cuando hablamos de tratamiento, está demostrado que el treponema es sensible a la penicilina. Entonces tenemos que saber cuál es la dosis de la penicilina y cuál es el intervalo de la penicilina. Hemos hablado repetidamente desde que estamos hablando de sepsis que en neonatología no hay una dosis estándar. En neonatología se evalúa el peso y se evalúa los días de vida que tiene, la edad cronológica, para definir el intervalo en que vamos a aplicar cada medicamento y es más la dilución y el tiempo. Y para eso utilizamos nosotros las normas del UPA. Entonces, saben también, pues obviamente, que dentro de las penicilinas tenemos la cristalina sódica, tenemos la propánica y tenemos la benzatínica, ¿cierto? Y saber que el tratamiento en el recién nacido es con la penicilina cristalina. La dosis, 50.000 unidades por kilo por dosis, vía endovenosa. Esta penicilina siempre la vía es endovenosa. La procálmica es intramuscular y la benzatínica también, ¿ya? El intervalo es cada 12 horas antes o hasta los 7 días. Pasados los 7 días de vida, el intervalo ya varía. Es cada 8 horas y el tiempo de tratamiento de la sífilis congénita sin neuroinfección, sin meningitis, es bien. Si tienen meningitis, podemos ver 14 e incluso hasta 21 días hasta que tengamos ya un líquido normal. La alternativa, la procálmica, pero como les he dicho, la vía es intramuscular. Entonces, imagínense a un recién nacido que apenas tiene masa muscular aplicándole todos los días una penicilina, sabiendo lo diluida que es para mí, es fatal. Entonces, nosotros en la sala, nuestro tratamiento es la cristalina. Cuando un paciente tiene un bajo riesgo, cuando la evaluación ha sido completamente normal, estamos diciendo que no tiene sintomatología, que lo vamos a ver al niño y que la madre ha recibido un tratamiento oportuno, lo clasificamos como un niño de bajo riesgo y ahí ya le vamos a poner, vamos a decirlo como un tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? Ahí vamos a colocar la penicilina benzatínica en única dosis.
Aquí tenemos, les he traído una partecita de cómo son los antibióticos, de cómo viene el NeoFAC, viene la edad cronológica, el medicamento, la dosis, la vía, la frecuencia y el tiempo de duración, y abajo tiene observaciones y la dilución. Entonces, saber también que cuando recetamos medicamentos y hemos aprendido a hacer las diluciones como han hecho o están haciendo ustedes, o van a aprender a hacer las diluciones de la adrenalina, ¿no es cierto? En la reanimación neonatal, que no les voy a preguntar ahorita porque nos vamos a complicar, estamos en la atención de recién nacidos, pero ya hablamos de reanimación neonatal y tienen que saber las diluciones. ¿Cómo es el seguimiento serológico después del tratamiento? A los 2, 4, 6, 12 meses. Realizar el seriado al neonato cada 2 a 3 meses hasta que se vuelva negativo. Los títulos de no treponémicos deberían declinar, quiere decir disminuir, ¿cierto? Disminuir hasta los 3 meses y ser negativo hasta los 6 meses de edad si nosotros queremos considerar que ese tratamiento ha sido exitoso. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en la prevención? Que la madre reciba un tratamiento materno adecuado. ¿Con qué? Con penicilina benzatínica. Que se haga el tamizaje, que como aquí bien lo dice, es un tamizaje universal a toda gestante, a toda embarazada, en el primer control prenatal, en el tercer trimestre y de forma obligatoria al ingreso del parto. ¿Debería ser así? Ahora, que ya lo hagan o no lo hagan, ya es otra cosa, pero la normativa dice eso. Ahora, ¿en qué momento damos de alta hospitalaria a recién nacido? Y aquí está bien claro. Ningún recién nacido de madre con BDR activo en el parto debe egresar del hospital sin que se conozca y documente el estado serológico definido del binomio. Entonces, con esto estamos queriendo decir que nos obliga a que nosotros, así tenga síntomas o no síntomas, hacer su control en el producto para descartar o confirmar. Esto de acá es el algoritmo. Les dije yo que trabajamos mucho en la sala de neonatología para tratar de hacer algoritmos o árboles de decisiones para que nos facilite nosotros el tratamiento. Generalmente, pues el médico no está las 24 horas del día y a veces uno no atendía el teléfono, entonces todo lo teníamos ya, como dice el Chapín, fríamente calculado. Todo trabajamos bajo algoritmo o árbol de decisión. No está estandarizado, no es de nivel nacional. El algoritmo que les traigo de acá es exclusivamente de la sala de neonatología, tratando de hacer este árbol de decisiones en base a lo que hemos leído. Entonces tenemos un recién nacido, ¿no es cierto? Un recién nacido normal, obviamente con el antecedente de que tiene una madre con un BDR positivo. El BDR es menor o igual a 4 titulaciones maternas, entonces evaluamos el estado de la madre. Si ha sido tratada, si el tratamiento ha sido perfecto, si ha tenido seguimiento. Vamos a hacerle control al niño porque ya sabemos que su BDR es menos a 4 titulaciones de la madre, entonces no estamos hablando de una sífilis congénita, ¿no es cierto? Si no podemos hacer el control, si tenemos duda de que va a volver ese paciente, preventivo. ¿Con qué? Penicilina benzatínica. Si la madre no ha sido tratada, lo opuesto del otro, o ha tenido un tratamiento inadecuado, tenemos que hacerle ya un estudio más somero al niño, un hemograma, una punción, una radiografía de huesos largos. Si estos laboratorios son normales, hacemos el tratamiento preventivo. Yo les decía en la sala, no, al final acabamos poniendo penicilina todos, uno como profiláctico y otros ya como tratamiento. Si en el examen clínico, o sea, tiene sintomatología, además su BDR es mayor o igual a 4 titulaciones, complementamos todos los estudios dependiendo de la sintomatología que tiene y vemos si es normal o patológico. Y obviamente, si es patológico, hacemos ya lo que es el tratamiento indicado de acuerdo al peso, la dosis adecuada y el tiempo necesario. Controles ambulatoriales de BDR a los 13 y 12 meses y siempre descartar la neurosis. Nosotros acá, algo también que no está en lo que es nuestra diseño curricular o dentro de lo que es mi temario es el chikungunya.
Pero me quise traer algo porque justamente la anterior semana me llamaron para ir a ver a un neonato que estaban sospechando de un chikungunya y eso valió la pena para hacer revisar. El chikungunya, ¿qué es? Es otro tipo de infección, pero no es por una bacteria, es por un virus, ¿cierto? Y el virus es el CHIP5, el virus de chikungunya. Entonces, que también se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo. Pero ¿en qué momento se va a transmitir? Antes del nacimiento, durante el nacimiento, después del nacimiento. Ya está demostrado que la mayor parte o la mayoría de las veces se transmite en el momento del parto, especialmente cuando la madre tiene una viremia activa cerca del parto. Unos hablan de tiempo, de 2 días antes o 2 días después, ¿no es cierto? Dice que esa viremia está altamente activa. Entonces, la transmisión vertical constituye una forma grave de la enfermedad debido a la posibilidad de que haya compromiso neurológico, hemodinámico y sistémico. Estamos viendo nosotros que todas estas patologías, el niño puede tener una evolución favorable siempre que la diagnosticamos, como que también puede tener una evolución desfavorable, como que puede llegar a una falla multisistémica, puede llegar a afectar otros órganos y tener complicaciones más serias. Entonces, la transmisión vertical ocurre principalmente cuando la madre presenta infección aguda en los 7 días antes del parto. Para que haya la transmisión, tiene que haber una viremia materna. Entonces, nosotros estamos diciendo que se va a transmitir, o el gran porcentaje, es en el momento del parto. ¿Qué va a pasar en el momento del parto? Que probablemente las secreciones al salir por el canal del parto, lo mismo que las anteriores patologías, las secreciones estén ya con el virus, que pueda haber secreciones, la sangre, y el niño al salir del canal del parto puede tener contacto con esas secreciones que están infectadas, inclusive las puede discutir y puede adquirir la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, este es el virus que ya lo hemos hablado, es un virus ARN y que es transmitido a través del Aedes aegypti, que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, las medidas profilácticas, las medidas preventivas, pues debería ser una educación a la población para tratar de evitar o de destruir los criaderos de mosquitos. Que les dije que al comienzo de acá, ¿no? Deberíamos hacer un día un trabajo de extensión de ir a destruir, especialmente después de la lluvia, porque creo que aquí varios han habido con chikungunya, aquí dentro de la universidad. Y tener un chikungunya, no sé si ustedes han tenido algún familiar que los dolores, que ahorita tenemos un docente que está con chikungunya, que ya está en su fase ya, vamos a decir, pasado la fase aguda, pero está imposibilitado de caminar, ¿no? Los dolores, las mialgias y las artralgias son frecuentes. Las vías de transmisión, igual, como hemos dicho, transplacentaria, pero muy poco, hasta un 2% y quizás un poco menos, y lo más frecuente es en el momento del parto, que es cuando ya estamos diciendo por la carga viral que tiene en el momento del parto y por el contacto que tiene con la secreción. Algo que siempre se habla y pregunta a la madre cuando tiene este tipo de infecciones, ¿le doy de mamar? No le doy de mamar. Como hemos hablado la anterior semana en lo que es el herpes, ¿no es cierto? Y también en lo que es la sífilis también, y la sífilis pasa a través de la lactancia materna, no está contraindicada la lactancia materna, a no ser que tengan lesiones en las mamas, ¿no es cierto? Que afecten. Y cuando tienen las lesiones en las mamas, pues obviamente la mama afectada o la mama lesionada que tenga el chancro es esa la que no se va a dar la lactancia materna, se puede dar de la otra. Entonces tenemos que tener bien claro que también aquí el virus de la chikungunya no se ha demostrado que exista en la leche materna, por lo tanto no está contraindicada la lactancia materna. Las manifestaciones clínicas van a ir desde el 3.º al 7.º día y obviamente ahí las manifestaciones que tenemos van a ser también sintomatología inespecífica, que la podemos encontrar en cualquier patología de transmisión vertical o infecciosa, como es la inestabilidad térmica, la irritabilidad, rechazo alimentario, letargia, las manifestaciones cutáneas, como es el desanteno macrovacular, la meningitis apoyosa, de inflamación y algunas otras sintomatologías. Y aquí ya tenemos las complicaciones más severas, las más graves, cuando hay encefalopatía, cuando hay convulsiones, hipotonía, apnea y irritabilidad.
Esto casi en el texto, lo hemos dicho desde el inicio, puede evolucionar de manera desfavorable y llegar al shock, llegar a tener una miocarditis, a la perfusión periférica y puede llegar obviamente al recién nacido a que tenga un desenlace fatal y todavía con una manifestaciones respiratorias. Entonces, cuando ya tenemos signos de dificultad respiratoria que son evaluados por la escala de Silverman-Andersen, tenemos que pensar que ya está comprometiendo los pulmones, lo mismo que puede ser con una neumonía, puede llegar ya a una falla pulmonar. Entonces tenemos que ver la necesidad de que pueda o no pueda requerir un apoyo ventilatorio, cualquiera que sea una asistencia respiratoria mecánica. Manifestaciones hematológicas, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, leucopenia. Ahora, algo que es importante es recalcar sobre el dolor articular. Ustedes saben que tanto el dengue como el chikungunya o el Zika, una de las características es el dolor articular, ¿no es cierto? El dolor que le duele de las articulaciones. ¿Cómo podemos saber que el niño tiene un dolor articular si no nos va a decir, no le van a preguntar, ¿te duele? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El llanto del bebé. Cuando nosotros los estamos cambiando, cuando estamos cambiando el pañal, cuando le estamos poniendo las ropitas, el llanto es insoportable, es intenso, es continuo y no lo calma ni con las maniobras de contención. Entonces, ese llanto inconsolable, persistente, también nos lleva a pensar, ¿no es cierto? Entonces, yo sospecho en base a la clínica, en base al antecedente de la madre y obviamente voy a tener algunos antecedentes que son específicos, que hemos hecho las andralgias periparto específicamente, y ahí voy a hacer mi diagnóstico. ¿Qué pido? ¿Qué prueba? Reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Eso me va a detectar, esto ya lo hemos hablado, que es una prueba molecular, cuando nosotros detectamos el ARN viral. Entonces, eso es útil en la fase aguda. Y luego ya podemos hacer las serologías específicas, cualquiera que sea, para buscar los anticuerpos específicos, tanto el IgG, el IgM, que generalmente la aparición es un poco tardía a partir del quinto día. Pedir los laboratorios de complemento, los laboratorios de apoyo, el hemograma, que en el hemograma, al igual que en dengue, vamos a tener leucopenia, vamos a tener trombocitopenia, especialmente si hay ya manifestaciones de sangrado, manifestaciones de coagulación, las pruebas hepáticas, elevación de transaminasa. Las complicaciones neurológicas, ya lo hemos dicho, entonces encefalopatía, edema, entonces ¿qué tenemos que pedir? Cuando sospechamos de una complicación neurológica, una ecografía, ¿cierto? Y la sistémica, cuando ya hay un shock, cuando ya hay una falla multiorgánica, cuando ya el paciente prácticamente las probabilidades de que evolucione de manera favorable es muy difícil. Ahora, dentro de los tratamientos, como hemos visto, por ejemplo, la sífilis, tratamiento específico, penicilina, para atacar a la bacteria. Aquí no tiene tratamiento específico. Aquí lo que tenemos que hacer es un tratamiento de soporte, un tratamiento de apoyo y más que todo, obviamente, el mismo tratamiento de apoyo de repente todas las patologías, que una cosa es la parte de mantener a los pacientes hidratados, el que reciban sus aportes líquidos, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus requerimientos, el que reciban sus aportes calóricos, de acuerdo a sus requerimientos, evaluar los signos de dificultad respiratoria, evaluar cuánto tiene de respiración para poder darle, si es que se puede, la nutrición, y estamos hablando de lactancia materna, y si es que el niño pues ya tiene un compromiso donde no puede recibir lactancia materna, pensar en darle esos aportes calóricos con una nutrición parenteral. Manejo del dolor y de la fiebre, y pensar que dentro del manejo del dolor y la fiebre, las contraindicaciones absolutas ya lo saben todos, no solamente es el chikungunya, en este caso la aspirina por el síndrome de Riquet y las hemorragias que puede presentar, y el ibuprofeno por las complicaciones renales y hemorrágicas. Esto es un pantallazo de lo que es el chikungunya, porque estamos nosotros aquí con chikungunya y agua. Cuídense, chicos. ¿Ya?